es director del proyecto arqueológico El Chanal. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, pues la idea de esta ponencia es dar un poquito de conocimiento de las costumbres funerarias de lo que es el occidente en la parte que corresponde al trabajo que hemos desarrollado en Colima, ¿no? Hasta la siguiente, por favor. Bueno, antes que nada empezaríamos hablando un poquito sobre la cuestión del occidente, ¿no? Se localiza específicamente en la costa occidental de México, contempla diversos estados de la República Mexicana, y en el caso particular, siguiente por favor, vamos a hablar sobre todo de la cuestión lo que ocurre en el estado de Colima. Bueno, el occidente se encuentra, casi la mayoría de los investigadores piensan en occidente cuando se habla de tumbas de tiro. ¿Qué son las tumbas de tiro? Son excavaciones, espacios mortuorios desarrollados por los grupos prehispánicos de una época específica, la cual ellos desarrollaron una excavación en vertical, la cual llegaba hasta un material llamado tepetate, que es toba volcánica compactada. Este material tiene la bondad de ser un material noble, en el sentido que es, a pesar de que es piedra, puede ser trabajada con otra piedra más fuerte y ser excavada, ¿no? Y ellos conformaban o hacían espacios funerarios excavados en esta roca, ¿no? En ellos, pasamos a la siguiente, se depositaban los cuerpos de los ancestros o los difuntos con su ajuar funerario, ¿no? Entonces, esta es una de las tumbas más representativas, es la tumba de Huitzilapan, que excavó la doctora Lorenza López en estas. Y bueno, ¿qué ocurre en Colima? Bueno, a pesar de que Colima, lo dejamos, perdón, regresamos tantito. En Colima tenemos características propias de este tipo de tumbas, ¿no? En este caso no existe el tiro, pero sí tenemos la excavación en bóvedas. Tenemos, todas estas tumbas presentan un tapón a base de metates. En este caso aquí, al retirar los metates de entrada, dimos con la siguiente, ahora sí, por favor. Dimos con lo que es el espacio funerario al interior. En el occidente, bueno, también otro de los elementos que caracterizan mucho al occidente son este tipo de objetos, ¿no? Son las vasijas de diferentes formas, tanto antropomorfas o morfas, los perritos, que son una de las características típicas del occidente, en específico de Colima. Son los perritos, justo que hablaba ahorita mi compañero Pavel, las casas, las maquetas, etcétera. Pasamos a la siguiente. ¿Esto qué dio pie? Bueno, que estos tipos de elementos o de vasijas, por su belleza, por el grado de perfección que tenían, fueron requeridos por personas o coleccionistas, ¿no? Eso generó un gran saqueo en el estado de Colima, que se pensó prácticamente que estaba devastado el estado, ¿no? Que bueno, que no teníamos mucho que trabajar y que hacer en él. Pasamos a la siguiente. Bueno, fue la doctora Isabel Kelly en los años 30, del 30 al 70, que trabajó el estado. Y bueno, ella es la que realiza los trabajos muy rigurosos y nos da las bases para nosotros continuar, sobre todo en el Valle de Colima. Nos da la periodificación de las etapas culturales que se desarrollan ahí, y estamos hablando que el estado cuenta, bueno, en lo que es esta parte, tenemos 3000 años de culturas prehispánicas que se asentaron en estos espacios, ¿no? La periodificación que Isabel da, perdón, la siguiente, perdón, la anterior, la del mero. Estamos hablando que hay diversas etapas de desarrollo. Una empieza en 1450 a.C., que es la fase Capacha, y culmina para el Valle de Colima en la fase Chanal en el 1200 al 1480, más o menos. Todos esos espacios, a excepción de la fase Capacha, todas las demás fases culturales siempre se ubican dentro de un mismo espacio físico. Pasamos ahora sí a lo siguiente. Estamos en el Valle de Colima. Bueno, esta es la actual ciudad de Colima y Villa de Álvarez conurbadas. Tenemos el problema que se conurbaron estos dos
centros urbanos. La siguiente, por favor. Y hablamos del desarrollo, las manchas, el círculo en amarillo. ¿Es el primero? Regresamos, por favor. El círculo, bueno, el cuadradito en amarillo es la ciudad de Colima de los años 70 más o menos. El rojo ya fue en los años 80, que fue el crecimiento. Y ya para el 2004 en azul está el crecimiento urbano. Eso nos habla que la ciudad ha crecido de manera exponencial. Ha habido mucha necesidad de infraestructura nueva y lamentablemente lo que comentábamos, casi todo el valle tiene evidencias arqueológicas en su interior, lo que ha provocado que, bueno, muchos de estos corran el riesgo de desaparecer. Y bueno, afortunadamente, ahora sí, por favor, la siguiente. Estamos tratando de proteger ese patrimonio, ¿no? Hace 20 años que me tocó llegar ahí, los fraccionadores entraban a los terrenos sin avisar ni nada y metían maquinaria antes de ver que hubiera algo, ¿no? Porque la gente pensaba que ya no había nada, ¿no? Nosotros llegamos y empezamos a hacer trabajos de investigación y de protección del patrimonio y descubrimos que a pesar de que en superficie no se tenía evidencias muy marcadas de vestigios arqueológicos, el patrimonio arqueológico era muy rico ya excavando, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, lo que comentaba, ¿no? Áreas específicas en espacios de alrededor de 20 metros por 15, a veces un poquito más, varían un poco, pero en estos espacios físicos, teniendo una separación entre un kilómetro entre uno y otro, existían este tipo de elementos. ¿Qué son estos elementos? Bueno, nosotros en un principio no entendíamos qué se trataba, pero bueno, son los marcadores de entierro. Son elementos que aparecen antes de empezar a encontrar los espacios funerarios. Son relativamente, son piedras, conjunciones de piedras, elementos que están separando, así como si fueran los cementerios ahora, una cripta, otra cripta, otra cripta, otro espacio funerario. Estos elementos creemos nosotros que sirvieron a la población prehispánica para delimitar áreas y al momento de enterrar, como estaban utilizando los mismos espacios, al momento de ellos de hacer una excavación para hacer un depósito nuevo, estos elementos los detectaban y entonces no alteraban ese espacio y se iban hacia un lado para poder excavar el siguiente. Esa misma técnica, bueno, esa misma condición nosotros las aprovechamos y empezamos a recuperar un montón de evidencia. Este es un sello de la tumba de Tiro que vimos al principio, que exhibimos. Esos son los metates que tapan la entrada de la bóveda que vimos hace un rato, ¿no? Que es también otro tipo de marcador. Vamos a decir. Y les comentaba muchas veces que al momento de quitar lo que eran las tapas o el marcador de entierro, nos encontrábamos con diversos elementos arqueológicos. En algunas ocasiones se excavaban este es el tepetate, se hacían huecos en el tepetate, fosas, y eran enterrados ahí los elementos. Teníamos los diferentes marcadores y abajo de ellos los entierros. En diversos niveles también tenemos las evidencias arqueológicas, espacios bien delimitados, aunque estaban cerca, no se afectaban, no se alteraba uno del otro de los espacios funerarios. En muy pocas ocasiones sí se llegó a afectar un espacio funerario, alterar un espacio con otro. Pero era realmente muy... Y bueno, a partir de esto nosotros empezamos a ver, a partir de la observación y el estudio de los materiales que estaban ocupando cada uno de los contextos funerarios, y a partir del estudio que realiza la doctora Isabel Kelly, nosotros empezamos a determinar los contextos funerarios diversos que se encontraban en época prehispánica, todos en mismos sectores, ¿no? Voy a empezar por Ortices. A pesar de que Capacha es la más antigua, Capacha es la única que, digamos, no está en una misma área funeraria. De hecho, los restos Capacha son de los más escasos, que es muy difícil encontrar. Hasta el momento, en 20 años hemos encontrado solo 3 de esos contextos. Ahorita voy a explicar, pero bueno, estos espacios funerarios siempre están sobre pequeñas lomas, pequeños promontorios,
Y al interior, los de la fase Ortices, ahorita me deja las anteriores, las fases Ortices lo que hacían era excavar, hacer fosas excavadas en Tepetate y en ellas enterrar los restos mortuorios de sus personajes, siempre con 1 o 2 vasijas, la siguiente, excavado en Tepetate, algunas veces con sus vasijas, bueno, siempre con ofrendas. Los depósitos de estos cuerpos eran siempre extendidos, ya sea en posición dorsal, ventral o de costado también, no siempre. Pero la asociación con el Tepetate es siempre evidente y eminente, ¿no?, en esta fase cultural. Hacían siempre ese preparativo de excavar en el Tepetate estas fosas mortuorias. Esto es importante porque, bueno, se dice que es el inicio de la fase cultural siguiente, que es Contextos Comala, que es, digamos, es la parte exponencial de la utilización de las tumbas de tiro. Los Fase Ortiz empezaban a excavar en el Tepetate para hacer sus espacios mortuorios, pero es aquí en Contextos Comala donde se realizan la mayor cantidad de tumbas con bóveda, aunque tiene también sus diferenciaciones, ¿no?, con respecto al resto de lo que es el occidente, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Los de la fase Comala, si bien estaban enterrando en cámaras mortuorias sus elementos, no presentaban, les comentaba, tiro como tal, ¿no? Esto se debe a que la capa de suelo en la parte del Valle de Colima es en la parte norte, sobre todo, que es donde se han encontrado muchos de los contextos arqueológicos, sea muy bajita, de hecho es muy poca, lo que impide que tengamos un tiro como tal, ¿no?, por tan prolongado. E incluso aquí, a pesar de que estos son bóvedas, estos dos, el tercero solo es una excavación en el Tepetate, e incluso tenemos entierros directos sobre el suelo, donde están enterrándolo con toda un ajuar. Tenía cerca de 11 piezas cerámicas, pero no estaba excavado ni siquiera en Tepetate. O sea, hay muchas variantes en lo que es en la fase de tumbas de tiro para el Valle de Colima, ¿no? Pasamos a la siguiente. Lo que sí es un hecho es que bueno, existen dos contextos que localizamos, hasta ahí lo dejamos, donde el espacio donde fueron encontrados, el Tepetate no estaba expuesto de manera inmediata, de hecho no se encontraba, estaba cerca de un arroyo, y en este sentido, al no encontrar, creemos nosotros, al no encontrar el Tepetate donde depositar los cuerpos de sus difuntos, lo que hicieron fue realizar un espacio funerario igual parecido a una cámara funeraria, donde incluso presentan los sellos estos son 2 metates, que nosotros le llegamos por arriba, pero esta es la entrada original, donde si retirábamos teníamos la entrada. Ellos tenían a la mano la piedra de río, y lo que hicieron fue crear espacios mortuorios. Al quitar todo lo que fue la tapa, encontramos un espacio mortuorio de la fase Comala, con vasijas de la fase Comala, una máscara de la fase Comala y el entierro depositado, ¿no? O sea, no era, la necesidad obviamente era excavarlos en Tepetate, pero también ellos podían adecuarse al espacio. Esta es otra esa es otra tumba de piedra, que le hemos denominado así, de cámara de tumba de piedra, en el cual a diferencia de aquella, no encontramos completa, porque la superficie de este terreno había sido arrasada con maquinaria, lo que impidió tener la pieza completa, pero presenta las mismas características que la anterior, por lo que, bueno, definimos que se trataba de ese mismo tipo son 2 ejemplos nada más, diferentes. Este tipo de elementos no se ha reportado para el occidente, digamos, somos los primeros que se reportan para la fase de tumbas de tiro. Pasamos a la siguiente. O sea, ya había diversos tipos de formas de enterrar a sus muertos, ¿no? Con la terminación de utilización de tumbas de tiro, de cámaras mortuorias, se llega con los contextos de la fase Colima. Aquí hablamos de que en esta etapa cultural se da un cambio cultural muy fuerte, sobre todo se cree que por la influencia de los teotihuacanos a nivel global en ese momento, y crea un rompimiento cultural muy fuerte que digamos, de la noche, no es tanto la noche a la mañana, pero sí, de momento se deja de usar la tumba de tiro y se empieza a utilizar lo siguiente. Pasamos a la siguiente forma, al siguiente, por favor.
Aquí aparecen otra nueva forma de enterrar a los muertos, digamos, que si bien pueden ser enterrados de manera directa sobre el suelo, pero están depositando están colocando una especie de muro, el cual delimita perfectamente, ahí lo dejamos, el espacio funerario del entierro, ¿no? Otra de las características, a pesar de que también tienen piedras encima, también ya están siendo depositados de manera diferente, que son de manera sedente acostados, digamos, de forma sí, sedente, pues donde ellos los están colocando junto con su ajuar funerario, las piedras que delimitan el espacio funerario, y es una nueva forma total de enterrar a los muertos para esa fase cultural, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué pasa con la siguiente fase? Con los contextos de armería, digamos, es un desarrollo que se da posterior a la fase Colima, donde se diversifica la utilización de otro tipo de sistemas funerarios, aunque la utilización de marcadores o de alineamientos que delimitan los entierros se sigue recurriendo, ¿no? Pero tenemos otras. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí lo que vamos a tener, se sigue teniendo, les decía, el patrón de tener adobes o piedras que delimitan el espacio funerario, pero en este sentido lo que cambia totalmente son las vasijas, que son de la otra fase cultural, y aparecen excavaciones en fosas también, delimitadas con adobes muchas de las veces, y se llega a complejidades tales como esta, ¿no? Que incluso están recreando una cista funeraria hecha con adobes, con bloques de adobes, lo cual está delimitando perfectamente el espacio funerario. En esta etapa la diversidad de formas de enterrar varía muchísimo, ¿no? Tenemos las excavadas en Tepetate también son muy recurrentes, ¿no? O sea, no hay un solo, como pasaba en la tumba de Tiro, que era en cista, ¿no? Aquí era diferente la forma de enterrar a todo siempre construyendo espacios. Aquí tenemos una excavación en el Tepetate y delimitada con muros de adobe, ¿no? Esa está repartida. La utilización ya de elementos diversos para el enterramiento como ofrenda. Aparecen ya esculturas en bulto de piedra también en esta fase cultural, que es un elemento nuevo, adicional a lo que había aparecido antes en las etapas anteriores, ¿no? Y bueno, vamos a concluir con el contexto, Chanal, ajá. Aquí también hay un cambio cultural, estamos hablando de 1200 a 1480, y hay un cambio también en la utilización. Pasamos a la siguiente, por favor. En la utilización de los sistemas funerarios, pues, también varía mucho. Aquí casi todos los entierros de la fase Chanal son sedentes, siempre asociados a elementos arquitectónicos, ya sea, es una escalinata, a un costado de la escalinata, se presentó al interior de una unidad habitacional, de una casa, de una vivienda, al igual que los otros dos. Hay mucho enterramiento de infante en esta fase, y entierros múltiples, ¿no? En estos mismos, pero siempre de manera sedente, ¿no? Es la generalidad que ocurre. Se deja de depositar en fosas, se deja de depositar de manera extendida a los muertos, y este es un caso particular en una de las últimas etapas de trabajo que tuvimos en el proyecto arqueológico del Chanal, donde localizamos una vasija asociada a una estructura arquitectónica. Es una cajeta trípode donde al interior evidenciamos la presencia de algunos huesos, los cuales resultaron ser un infante entre 8 o 10 años, me parece, que el cual tenía, o presentaba, después del estudio que se le hizo, presentaba ciertas características que denotaban una enfermedad con la que fue el difunto, con el cual falleció, ¿no? Y bueno, llegamos a la fase contexto Capacha. ¿Por qué lo separé del resto? Porque les comentaba hace un rato, ¿no? De hecho, estos casi todos son enterrados de manera también directa en la superficie, y casi siempre todos los contextos, los pocos que hemos encontrado, se encuentran asociados directamente a áreas de fuentes de agua, ¿no?
En todos los casos siempre están cerca de arroyos, cerca de ríos, muy próximos, que son una parte de la... A diferencia de los otros que están en todo el valle, estos no, estos es muy escaso. Y vamos a empezar pasamos a la siguiente. Los contextos de la fase Capacha, por ejemplo, bueno, tienen mucha complejidad, están dentro de áreas específicas, también son áreas funerarias, no hemos encontrado unidades habitacionales en ellos, pero dentro de estas unidades funerarias, lo que hemos logrado identificar que son entierros. Hay 4 tipos de variantes en este tipo de entierros, ¿no? Los entierros individuales sencillos, entierros individuales complejos, múltiples complejos y múltiples sencillos. Esto es a partir de los elementos cerámicos con que fueron depositados los ajuares funerarios, ¿no? Este presenta un cuerpo solamente al cual se le enterraron diversas vasijas. Tenemos cuerpos de individuos individuales también donde solo se le deposita una sola vasija, entierros múltiples con diferentes vasijas, con diferentes complejos cerámicos, con diferentes tipos de vasijas incluso, individuales aquí no hay una construcción exprofeso para enterrar, ¿no? Simple y sencillamente hacían la fosa y era enterrado el cuerpo. En algunas ocasiones sí era exhibido una especie de marcador de entierro, solo que fueron tan poquitos en este contexto que son de un rescate denominado Las Fuentes. Este rescate encontramos cerca de 57 entierros, tanto múltiples como individuales, en un espacio de 23 por 16 metros. Nos habla de que ese espacio fue utilizado exclusivamente para uso funerario y presenta hasta 3 niveles de deposición de los entierros, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, este es un poquito, la conclusión que tenemos es que muchas veces le damos poca importancia a los rescates y salvamentos arqueológicos que se dan en los territorios. En el caso de Colima ha sido una, pues ahora sí que una gracia que nos den esta posibilidad de trabajar de esta manera, porque hemos recuperado una parte importante no solo de patrimonio, sino nos hemos dado cuenta, no solo estamos hablando de la cuestión funeraria actualmente, pero tenemos evidencia de muchos movimientos culturales, de muchos procesos sociales que se dieron en cada una de las etapas gracias a trabajos de salvamento arqueológico, ¿no? Que es lo que a nosotros me gusta recalcar. Gracias. Muchas gracias, arqueólogo Saúl Alcántara, por ilustrarnos sobre estos diferentes tipos de contextos funerarios en el estado de Colima.